Pues bienvenidos a todos, buenas tardes. Muchas gracias, John, por estar con nosotros en este Club Liberal, que este año hemos hecho unas jornadas, un ciclo sobre la defensa de la libertad. Siempre nuestros ciclos son lo mismo, en defensa del Estado de Derecho, en defensa de la libertad, la promoción de la libertad, siempre es lo mismo. Y bienvenidos a aquellos que están unidos con nosotros a través de Zoom, porque también hay personas que están viéndonos desde fuera de esta reunión. Siempre, como ya sabéis todos, me gusta hacer esta pequeña introducción de lo que es el Club Liberal Español, porque aunque todos nosotros no lo sabemos, es para que el conferenciante sepa qué es lo que queremos hacer, a qué aspiramos. Es a la defensa y a la promoción de la libertad, como su mismo nombre indica. ¿Por qué? Pues porque la libertad es una, siempre decimos que es como un balón de fútbol, porque no se puede dividir, fraccionar, aunque tenga distintas facetas. Se habla de libertad de expresión, de libertad de movimiento, de circulación, de libertad de reunión, manifestación, iniciativa pública, participación pública, iniciativa económica, etc. Pero la libertad es un concepto, y el hecho es que cuando los pobres cubanos salen a manifestarse, han salido hace unos meses y ahora parece ser que van a volver a salir en noviembre, pues hablan de libertad y gritan libertad, libertad. Y lo mismo ocurría en la época Hitler, en la época nazi, hubo muy poca resistencia, pero acabo de leer un libro que es muy impresionante y que recomiendo, es parecido a lo de Ana Frank, es una tragedia, que es de Inge Scholl, que es Die Weiße Rose, que es la Rosa Blanca, que es realmente dramático, porque son unos hermanos que ejecutan a dos, y la que ha sobrevivido pues ha promovido una fundación en Alemania que para recuerdo de esta resistencia que hubo allí en Alemania, que fue poco. A estos chicos los ejecutaron en 1943, un par de años antes de que terminara la guerra. Bueno, pues hay que resistir porque está habiendo mucho ataque a la libertad, no solo al propio concepto de libertad. Libertad está absolutamente unida, son como hermanos siameses de la igualdad, porque si no nos respetamos el uno al otro en el mismo régimen de igualdad y simultaneidad, reciprocidad, pues no tenemos nada que hacer. Pero es que está habiendo muchos ataques desde el propio gobierno por su situación tan débil y por sus razones ideológicas, porque este gobierno socialcomunista está haciendo muchas barrabasadas desde un punto de vista jurídico contra el Estado de Derecho, aparte de contra la unidad de España y la nación española. Acaba de haber se han dictado dos sentencias del Tribunal Constitucional, una en relación al cierre del Parlamento, con motivo de del primer estado de alarma, y que la mesa del Congreso acordó aquello, que ha sido anulado por el Tribunal Constitucional, aquel cierre del Parlamento. Ha sido un recurso de amparo interpuesto por, me parece que fue Cayetana Álvarez de Toledo, por un recurso de amparo, pues porque no podía ejercer su actividad profesional de representación del pueblo español, de participación política. La otra es la declaración de estado de alarma, que suspendió derechos fundamentales como es la libertad de movimiento de todos los españoles que estuvimos encerrados en casa, y eso debían de haberlo hecho vía estado de excepción, es decir, otra forma jurídica, pero mucho más controlado por parte del Parlamento, que es quien lo hubiera tenido que autorizar. No, primero actúa el gobierno y luego ratifica el Congreso, precisamente lo contrario. Pero es que este es un gobierno que gusta encerrarnos. Nos encerraron en el confinamiento, cerraron el Parlamento, nos han cerrado, ¿no os acordáis? Aquello del fake news, aquella orden ministerial que publicaron para controlar, monitorizar las opiniones y nosotros, nuestro club, interpuso un recurso contencioso administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que fue admitido a trámite, y que hace 2 días han dictado sentencia diciendo que no tenemos legitimación para interponer este recurso. Igual que han hecho con la falta de legitimación de PP y de Vox en relación al
a la impugnación del nombramiento de esta fiscal general del Estado. Bueno, pues he aprovechado para contaros esta novedad que tenemos, pero nosotros, como somos liberales y resistentes, pues seguiremos ante el Tribunal Constitucional, y si tenemos que ir a la ONU, iremos a la ONU, y si tenemos que ir a Putin, iremos a Putin, pero vamos, seguiremos hasta donde haga falta. Y dicho esto, que estamos muy alarmados por esta acción antidemocrática por parte de nuestro gobierno, pues tenemos que reforzar nuestra actividad en defensa de la libertad, y hacerlo con más entusiasmo que nunca, y hacerlo con más compromiso que nunca. Y dicho esto, pues paso a presentar a nuestro conferenciante de hoy, que es Jon Juaristi Linacero. Jon, la verdad es que no lo conocía, coincidimos en la presentación de un libro de poemas de un amigo común, Fernando Lanzas, que resulta, yo no sabía que hubierais trabajado juntos, pero bueno, estuvisteis coincidimos. Él era director general del libro y archivos y bibliotecas, cuando yo fui director de la Biblioteca Nacional. O sea, más vinculación. Además es poeta también, yo no, pero escribo versos. Bueno, pero acabas de hacer un libro de poemas, ¿no? Sí, bueno, varios. No, me lo han hecho. ¿Te lo han hecho? Es una antología que ya habían intervenido. Porque este libro que estabas elaborando este verano, ¿cuál era? No, era otro libro sobre el canon español, sobre, bueno, es decir, la aportación española a la civilización europea, digamos. Que está en edición y aparecerá en enero. En enero. En enero la editorial es La Esfera de los Libros. Es un libro hecho en colaboración, digamos, con un amigo mío. En fin. Bueno, pues hemos empezado por el final. Quería decir que acababa de escribir un libro y que lo tenía en vías de publicación, pero bueno, pues ya vale también. Pues Jon me ha mandado porque ya estaba yo perdido con tantas noticias y tantos títulos y tantas actividades, que ya estaba hecho un lío. Entonces le dije, oye, mándame algo abreviado que responda a lo que tú entiendes. Catedrático de Literatura en la Universidad de Alcalá de Henares, ha sido catedrático de Filología en la Universidad del País Vasco, titular de la Cátedra King Juan Carlos I of Spain, de New York University, y de la Cátedra de Pensamiento Contemporáneo de la Fundación Cañada Blanc en la Universidad de Valencia, además de profesor investigador en el Colegio de México. Fue director general de la Biblioteca Nacional, del Instituto Cervantes y de universidades de la Comunidad de Madrid. Es miembro de número de la Real Academia de Doctores del Instituto de España y del Colegio Libre de Méritos. Ha sido galardonado, yo he contado 10 premios, pero lo voy a citar. Premio Nacional de Literatura, Ensayo, Premio Euskadi de Ensayo, Premio Espasa de Ensayo, Premio Fastenrath de la Real Academia Española, Premio Comillas de Historia y Biografía, Premios El Correo, Miguel Ángel Cerecedo, Mariano de Cavia de Periodismo y el Azorín de Novela. Y colabora semanalmente en el diario ABC, que no ha dicho que el domingo es cuando publica, yo lo sé porque lo leo, el domingo. Y además he leído también que tienes la medalla Mérito Constitucional y la encomienda de la Orden Alfonso X el Sabio. Entre sus últimas publicaciones destacan Miguel de Unamuno, la biografía de Unamuno, espaciosa y triste, ensayos sobre España a cuerpo de rey, monarquía accidental y melancolía republicana, los árboles portátiles y los pequeños mundos. Bueno, y sobre todo, lo acabo de decir, es poeta, y yo he leído también que es traductor de español a euskera y viceversa, y que ha tenido muchas inquietudes políticas, que te has movido en estos ambientes y que ya estás agotado y te has hecho liberado. Hace tiempo. Hace tiempo. Bueno, pues muchas gracias. Creo que está en el ADN un poco de los bilbaínos. Yo es que acabo de llegar de Bilbao, por eso vengo de Trapillo, porque realmente ha sido una tarde un poco calurosa también en Bilbao. Estamos en una especie de segunda primavera o de veranillo de San Martín. De veranillo de San Martín adelantado. Y Bilbao, como todos ustedes saben, pues es una ciudad de una raigambre liberal bastante antigua, desde el 19, desde el primer sitio de Bilbao por los carlistas, que fue en 1835, y que Bilbao resistió, y el jefe de los sitiadores fue herido por una bala
junto a la iglesia de Begoña, el general Zumalacárregui, y murió como resulta de esa herida. Pero, digamos, en el segundo sitio de Bilbao, entre febrero de 1874 y el 2 de mayo de 1874, que es fiesta local de Bilbao, aparte de ser una fiesta nacional y de fiesta local de Madrid, fue el 2 de mayo de 1874, el ejército gubernamental, al frente del cual iba el general Gutiérrez de la Concha, el marqués del Duero, levantó el sitio de Bilbao, y entonces se celebró desde entonces como una efeméride liberal todos los 2 de mayo. Se ha vuelto a recuperar ahora, creo, que llevo ya 20 años fuera de Bilbao, pero sí, me dicen que se sigue haciendo la procesión al pedestal, al Mayón, al pedestal. Entonces, Bilbao fue defendido, digamos, por el Regimiento de Valencia, pero también por los guardias nacionales o milicianos nacionales de Bilbao, que eran liberales, obviamente todos, los llamados auxiliares, porque eran las tropas auxiliares del ejército. Los auxiliares son una especie de mito patriótico liberal en Bilbao. Se han consagrado, digamos, literariamente gracias a una novela de Unamuno, La Paz en la Guerra, la primera novela de Unamuno, que es una novela sobre el sitio carlista de Bilbao, y tenían un himno que yo sé desde niño, en casa se cantaba, lo sabían todavía mi madre, mis tías, y es un himno que no me atrevo a cantar aquí porque canto muy mal, pero bueno, la letra sí, la voy a decir. El himno decía: somos auxiliares, sin color ni grito, somos defensores de este pueblo invicto, somos liberales y derramaremos toda nuestra sangre por la libertad. Dios que nos escucha, Dios que nos atiende, sabe que este pueblo su gloria defiende. Si es su sino honroso el morir luchando, sépase que muere por la libertad. O sea, terminaba con los versos, las 2 estrofas, por la libertad. O sea que Bilbao es una ciudad con raigambre liberal. Algo me toca por bilbaíno, supongo, de esto. Un bisabuelo mío fue auxiliar, estuvo en la defensa de Bilbao del 74, pero bueno, esto como introducción, digamos. Lo que le había propuesto a Carlos era hablar un poco del liberalismo y el País Vasco en general, y teniendo un poco a la vista pues lo que está sucediendo actualmente. Se cumplen, como ustedes saben, 10 años del final de las negociaciones del gobierno socialista de Zapatero con ETA. Ha habido unas declaraciones recientísimas de Arnaldo Otegi, digamos, un personaje dentro de Bildu, que fue, digamos, militante de ETA y, en fin, intentó incluso reconstruir ETA después desde la legalidad parlamentaria, etc. Bueno, supongo que sobre esto no tengo que insistir mucho, pero sí me interesaba un poco hablar de los preliminares, intentar entender, digamos, cuál es la relación del nacionalismo vasco, más claramente, con la democracia liberal, cuáles son sus antecedentes y, sobre todo, digamos, aclarar algunos aspectos de esta relación que creo que por lo general son malentendidos y que están en la base de una confusión que ha existido, digamos, entre los que nos oponíamos y nos oponemos, digamos, al nacionalismo vasco desde hace bastante tiempo. La confusión fundamental, y voy adelantando ya un poco la materia de esta exposición, la confusión fundamental es que al Partido Nacionalista Vasco le interesa A, la independencia, y B, digamos, conseguir al menos, digamos, destruir la Constitución española del 78. Es decir, que es un partido anticonstitucional y que es un partido independentista. Bien, no es un partido independentista, es un partido que tiene otro objetivo muy distinto, digamos que es la defensa y la consolidación del privilegio y la consolidación de la hegemonía del nacionalismo vasco dentro del País Vasco. Un amigo mío solía decir que los nacionalistas vascos nunca han pretendido ser independientes, sino ser españoles con carnet de primera. Diríamos, una consolidación, por tanto, del privilegio.
Esa consolidación del privilegio ha procedido a veces por caminos bastante tortuosos. Mi propia interpretación de lo que ha significado ETA en la historia española reciente es que fue un movimiento ancilar del nacionalismo vasco en su conjunto, pero especialmente del Partido Nacionalista Vasco. Es decir, que ETA favoreció lo que podríamos definir como un escarmiento frente a todos aquellos sectores de la población vasca que pudieran o que podrían, oponerse al nacionalismo. Es decir, ETA en ese sentido ha triunfado, ha conseguido, digamos, un objetivo que no era probablemente el propio de ETA como organización específica, pero sí el del nacionalismo vasco en su conjunto, que era consolidar, digamos, la hegemonía del nacionalismo vasco en el País Vasco y disuadir, digamos, a todos aquellos que en algún momento pudieran oponerse al nacionalismo de hacerlo, porque, digamos, obviamente se les exponía, digamos, a un peligro de muerte, efectivamente. Cuando se consideró que eso estaba ya suficientemente consolidado, entonces el nacionalismo vasco en su conjunto y el Partido Nacionalista Vasco en particular pensaron que ya era el momento de terminar con ETA. O sea, que ETA podía convertirse a partir de ese momento en algo incómodo para el Partido Nacionalista Vasco, que ya estaba el privilegio suficientemente consolidado y que por tanto no tenía razón de ser, digamos, la perpetuación de ETA. Al menos no, digamos, como una organización activa. Yo creo que ETA en esos momentos no desaparece por completo, digamos, se transforma en otra cosa distinta, en Bildu, etcétera, pero con unos objetivos parecidos, muy retóricos. Realmente no es de eso de lo que trata el nacionalismo vasco ni sus corrientes históricas fundamentales representadas por el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, no persigue la independencia, insisto, es otra cosa distinta. Ha tardado, diríamos, en encontrar unas fórmulas, retóricas, por lo menos para expresar, digamos, estos objetivos. Ahora me referiré a ellas. Pero, en concreto, digamos, no les interesa la independencia. En estos momentos, ningún partido nacionalista vasco defiende la independencia, al contrario que los partidos catalanes, donde hay, digamos, un bloque independentista que es independentista, digamos, sin ningún tipo de ambajes. En el caso del País Vasco no existe esto. No existe esto. De hecho, como ha señalado, digamos, algún historiador, Manuel Montero, que fue rector de la Universidad del País Vasco, por ejemplo, y uno de los miembros refundadores del sitio de la Sociedad Liberal de Bilbao, el nacionalismo vasco, el Partido Nacionalista Vasco jamás ha utilizado la expresión de la nación vasca. Es un poco absurdo que un partido nacionalista no utilice, digamos, la expresión de la nación vasca. Se ha referido al pueblo vasco, se refiere a los vascos en general, pero no a la nación vasca. Es decir, evita hablar de la nación vasca porque, en el fondo, el Partido Nacionalista Vasco, es decir, descree totalmente de la soberanía nacional. Es decir, no es un partido nacionalista clásico, es un partido que defiende, digamos, fundamentalmente el privilegio. Defiende el privilegio y defiende su cota de poder y su ámbito de poder, su ámbito geográfico del poder en la comunidad vasca. Otra cuestión importante es el Partido Nacionalista Vasco no cuestiona la Constitución, no tiene gran entusiasmo por la Constitución, no hace declaraciones en defensa de la Constitución. Por supuesto, nada parecido a un entusiasmo por la Constitución, pero necesita la Constitución. Necesita la Constitución porque la Constitución contiene una disposición adicional primera que reconoce y ampara los derechos históricos de los territorios forales, donde, digamos, es una norma en la que el Partido Nacionalista Vasco basa precisamente su hegemonía política. Es decir, en ese reconocimiento de unos derechos históricos muy problemáticos, es decir, imposible formular claramente cuáles eran estos derechos históricos, unos derechos históricos que en la práctica se definen discrecionalmente, digamos, por parte de los nacionalistas vascos en el gobierno, es decir, que pueden reclamar como derecho histórico cualquier cosa, incluso unos supuestos derechos históricos no recogidos o no canonizados nunca en un cuerpo jurídico, pero derechos históricos de pesca en el mar de Irlanda, se me ocurre, entre otras cosas que ha reivindicado.
pero que, en definitiva, digamos, la Constitución, en esta disposición adicional primera, contiene virtualmente, diríamos, una especie de constitución dentro de la Constitución, una especie de constitución privativa del nacionalismo vasco dentro de la Constitución española. Por lo tanto, si el Partido Nacionalista Vasco cuestionara la Constitución española frontalmente y estuviera contra la Constitución, sería una actitud, por su parte, suicida. Nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho porque de la permanencia de la Constitución española del 78 depende, digamos, su propia posición hegemónica dentro del País Vasco, apelando, diríamos, a la disposición adicional primera. Cosa que estos días, con las perspectivas de negociación del concierto económico, etcétera, pues está muy a la orden del día. Otra cuestión importante es que estos derechos históricos teóricamente reconocidos por teóricamente y en la práctica por el texto constitucional sean unos derechos históricos únicamente para los nacionalistas vascos. En realidad estos derechos históricos serían para todos los habitantes de los territorios forales, de los territorios históricos, sean nacionalistas vascos o no sean nacionalistas vascos. En la práctica, los que han sacado partido de ello y los que más insistieron en su inserción, digamos, dentro del texto constitucional fueron los nacionalistas vascos, y por razones además que no hacen falta explicar. O sea, está muy claro que gran parte de su posición, digamos, de ventaja deriva precisamente de esta disposición adicional primera. Por lo tanto, digamos, una primera premisa, diría, es que el Partido Nacionalista Vasco no es independentista y el Partido Nacionalista Vasco no es anticonstitucional, aunque obviamente no tiene ningún interés en que el texto de la Constitución esté vigente dentro de la comunidad autónoma vasca. Pretende, digamos, aplicar discrecionalmente sus interpretaciones del conjunto del texto constitucional, pero no quiere, digamos, la derogación del texto constitucional. Esto tiene que ver también, digamos, con la posición del Partido Socialista Obrero Español en estos momentos y del caso mucho más concreto de este gobierno, del gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que es un poco equivocado pensar que Pedro Sánchez quiere cargarse la Constitución directamente. No quiere cargársela por unos motivos parecidos a los del Partido Nacionalista Vasco. Es decir, Pedro Sánchez está aplicando realmente, digamos, una especie de norma latente u oculta dentro de la historia del socialismo español desde el final de la Guerra Civil, por lo menos, y que formuló en su momento, en 1846, Indalecio Prieto. Indalecio Prieto, en París, en 1846, en una entrevista con Octavio Paz, que era entonces, digamos, un joven funcionario diplomático en la Embajada de México en París, le dijo, 1946, perdón, no 1846, 1946, le dijo a Indalecio Prieto, a Octavio Paz, le dijo, mire, la forma ideal de gobierno para España es una monarquía constitucional, 1946, es decir, Prieto se distanciaba así del republicanismo, es una monarquía constitucional con primer ministro socialista. Es decir, no se trata, digamos, de la idea aristotélica de monarquía, en ese estricto sentido, ni siquiera de monarquía constitucional, sino una forma de gobierno que sea monarquía constitucional con primer ministro socialista. Si no hay primer ministro socialista, no nos vale. Entonces, eso se ha aplicado, digamos, desde 2004, yo creo, de una forma sistemática por el gobierno de Zapatero y por el gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, no se trata de cuestionar la Constitución, aunque tengamos en el gobierno gente que lo hace, de Podemos, etcétera, los socialistas no lo hacemos. No lo hacemos, podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo cuando perdamos el poder. Es decir, entonces sí se hace. Entonces ya lo hicieron en la primera legislatura del Partido Popular,
digamos, cuando vieron que aquello se estaba prolongando, y mucho más después de la victoria del Partido Popular por mayoría absoluta en 2001, entonces claramente, digamos, el Partido Socialista comenzó a hacer una campaña republicana, claramente, una campaña republicana que en un principio, digamos, afectó directamente a los símbolos. Rodríguez Zapatero comenzó a invocar, digamos, su condición de rojo radical en su momento, lo decía así claramente. La memoria histórica, que les vino en ese sentido al pelo, la ley de la memoria histórica, que partió, digamos, de algunos profesores de la Universidad Complutense en concreto, y que obviamente el Partido Socialista, después de una pequeña resistencia, hizo suya totalmente, digamos, ya a partir del año 2001. Entonces, el Partido Socialista no va, por tanto, digamos, a enfrentarse directamente a la Constitución, ni siquiera, digamos, a emprender una campaña seria de reforma de la Constitución mientras tenga, digamos, el gobierno en sus manos. En el momento en que pierda el gobierno, digamos, lo que se puede prever es una fuerte oposición a la monarquía. Una monarquía con un primer ministro no socialista, liberal, conservador, etcétera, para los socialistas no es una solución aceptable. Es una solución aceptable porque en el canon de la ideología del nacionalismo español está esa idea de que la forma política ideal para España, y para ellos obviamente, es la idea de una monarquía constitucional con un jefe de gobierno socialista. Bien, estas serían un poquito las premisas. Cómo hemos llegado, digamos, a esta situación y cómo en ese sentido el País Vasco ha sido algo históricamente decisivo para llegar a esta especie de enorme deturpación del sentido de la democracia y de la democracia liberal. El actual lehendakari, Urkullu, hace 2 años dio con una fórmula que parece un poco absurda, pero que realmente es mucho más enrevesada e insidiosa de lo que parece. Urkullu, a la hora de definir la identidad vasca, de alguna forma, utilizó por primera vez la palabra nación. Y lo hizo de una forma muy escueta. Dijo, bueno, nosotros, es decir, los vascos, somos la nación foral. Somos la nación foral. Esa es la definición de Urkullu, que es una definición, que es una contradicción en sus términos. Se es nación o se es foral. Salvo que cuando habla de nación no esté hablando de Euskadi, sino de España. Entonces, cuando Urkullu dice que los vascos son la nación foral, dice que son aquella parte de España, de la nación, que tiene fueros, que tiene privilegios. En el fondo, digamos, eso ha sido siempre el objetivo del Partido Nacionalista Vasco, ya desde la época de Sabino Arana. Es decir, Sabino Arana, cuando habla de la recuperación de la independencia primitiva, lo hace en términos de reintegración foral. Él nunca utiliza la expresión de la independencia del País Vasco. Habla de Vizcaya por su independencia, por ejemplo, pero no habla de una independencia nacional y menos de soberanía nacional. El objetivo de Sabino Arana es la reintegración foral, es decir, la vuelta a la situación anterior a la ley del 25 de octubre de 1839, que somete los fueros vascos a la Constitución de 1837. Entonces se trata no tanto de independizar al País Vasco, sino de recobrar una situación de privilegio. Self-government, como se decía en el 19, digamos, los nacionalistas, sobre todo los nacionalistas bilbaínos, que siempre hemos sido muy anglófilos, que no, nosotros lo que queremos es conseguir otra vez una situación de self-government. Bien, digamos, ¿cómo se llega, digamos, a esta historia? Sabino Arana interpreta en términos de independencia primitiva lo que era una situación de privilegio foral. Es decir, se trata
de conseguir volver a esa situación en que los vascos eran independientes. Los vascos, él decía los vizcaínos primero, ¿no? Y realmente esto de los vascos a Sabino Arana todavía le sonaba demasiado novedoso. Los vascos, todavía en la primera mitad del siglo XIX, no eran los vascos de España, eran los gascones, los vascones. Y sobre todo en el Bearn actualmente, lo que queda de Patois, de los bearneses a sí mismos se llaman vascús, o vascús, gascones o vascones, que era exactamente lo mismo. Entonces los vascos, digamos, eran los vasco-franceses en la primera mitad del XIX. En la España isabelina, digamos, las provincias vascongadas eran vascongados. Antes se les había llamado vizcaínos en general, tanto a los guipuzcoanos como a los vizcaínos como a los alaveses, pero ya en la época de Isabel II se hablaba de vascongados. Y los navarros eran los navarros, estaban aparte. Entonces, diríamos, el conjunto de los pueblos que en vascuences se llaman las Euskal Herria, que los pueblos vascos, los pueblos que hablaban en vasco, los que hablaban en vascuence, eran navarros, vascongados y vascones o vascos, a secas, que eran vascongados los de las provincias vascongadas, navarros los de Navarra y vascos los vasco-franceses. El primero que comienza a utilizar vascos en este sentido general, que incluye tanto a vascongados como a navarros como a los vascones o a los vasco-franceses, es un personaje un poco turbio de la primera mitad del siglo XIX que se llamó José Agustín o Joseph Augustin Chao, que era un vasco francés, un escritor romántico, por otra parte, digamos, había tenido una juventud un tanto bohemia en París, en los círculos románticos de Nodier, etc. Él había nacido en 1811, pertenece a esa generación romántica pues, de Víctor Hugo y de los grandes románticos de la década de los 30, y escribe, digamos, un folleto y un libro en la década de los 30, durante la Primera Guerra Carlista. La mayor importancia la tiene el libro que escribe, es un libro que se llama Viaje a Navarra durante la insurrección de los vascos en 1835. Obviamente la insurrección de los vascos a lo que se refiere es a la Guerra Carlista, y de los vascos que habla son de los carlistas. Cosa que en principio sorprende mucho. ¿Por qué? Digamos, porque en España vascos son los vasco-franceses todavía. Entonces, al hablar de la insurrección de los vascos, parece estarse refiriéndose a una insurrección no existente en esos momentos de los vasco-franceses. Pero Chao llega a España después, en la época después del golpe de Napoleón, de Luis Napoleón, del sobrino de Napoleón. Viene a España en el año 1852, y escapando obviamente de la persecución de los bonapartistas, y se refugia en Vitoria. Donde se hace muy amigo del secretario de Gobernación de Vitoria, el secretario del gobernador de Vitoria, que era un escritor navarro, un escritor de Viana, que tuvo bastante importancia en la literatura de la época de Isabel II, y que se llamaba Francisco Navarro Villoslada. Francisco Navarro Villoslada escribe sobre todo una novela, escribe varias novelas, pero escribe una novela que tuvo un éxito tremendo en su tiempo, y más allá de su tiempo ha habido muchísimas ediciones de ella, que se llama Amaya o los vascos en el siglo VIII. Entonces, Navarro Villoslada, aparte de tomar algunos personajes de los libros de Chao, toma este concepto de vascos, aplicado, digamos, a los vascos en general, de Chao también, y lo convierte, digamos, en una especie de marbete ya canónico para referirse, digamos, a los vascos de España. La gente de la generación del 98, sobre todo los escritores vascos de la generación del 98, como Baroja y como Unamuno, leyeron en su juventud a Navarro Villoslada. La novela de Navarro Villoslada se publicó por primera vez en 1879, cuando esta generación tenía más o menos 15 años. Y Unamuno tenía 15 años, claro. Entonces, esta generación leyó la novela de Navarro Villoslada, que le entusiasmó, pero era una novela histórica, en fin, una especie de Juego de Tronos de la época, pero en novela. Y
Y entonces a partir de ese momento se generaliza la nueva terminología. O sea, tanto Baroja como Unamuno ya hablarán de vascos y no de vascongados. Todavía Unamuno en su tesis doctoral, que era una tesis oficial, que se presentaba ante un tribunal, empezaba con las palabras yo como vascongado. Pero a partir de esos momentos hablaría de yo como vasco, los vascos. Por tanto, esa especie de idea de que existe una comunidad étnica a ambos lados del Pirineo, eso comienza a aparecer cuando todo cae bajo una misma denominación. Antes existían rasgos compartidos, la lengua, etcétera, etcétera, pero no existía, digamos, ese concepto de que todos forman parte de una misma comunidad. Bien, hay algo importante, digamos, entre una cosa y otra antes de la aparición de Amaya, y es el sexenio democrático o el sexenio revolucionario, es decir, la España de entre 1869 y la restauración borbónica en 1875-76. Hay un historiador de la Universidad del País Vasco, joven, de una generación mucho más joven que la mía, se llama Fernando Molina Aparicio, es un profesor destacado en estos momentos de la Universidad del País Vasco, que hizo su tesis doctoral hace 20 años con Fernando García de Cortázar. Hizo una tesis que se publicó después por el Centro de Estudios Constitucionales en Madrid, una tesis titulada La tierra del martirio español. La tierra del martirio español se refiere obviamente al País Vasco. Pero es una frase que no se la inventa Fernando Molina, la toma de uno de los episodios nacionales de Galdós. El segundo a Cartagena, ¿por qué? Porque la tierra del martirio español es aquella tierra donde están muriendo españoles en la guerra carlista, fundamentalmente. Es decir, la Segunda Guerra Carlista prácticamente, digamos ya en esos años, entre 1872 y 1876, se limita al espacio vasco y navarro. ¿Qué hace Fernando Molina Aparicio en su tesis doctoral? Pues hace fundamentalmente un vaciado de la prensa republicana del sexenio, de los periódicos republicanos diarios que aparecen a lo largo de los años del sexenio, todos los periódicos republicanos de todas las tendencias, desde los federalistas de Pi Margall hasta los posibilistas de Castelar, y entonces se da cuenta de algo, digamos, bastante sorprendente, y es que todos estos periódicos piden la independencia del País Vasco. A lo largo del sexenio, digamos, hay una especie de mantra continuo en estos periódicos en que los vascos deben ser independientes. Ya lo había dicho Pi Margall en su tratado sobre las nacionalidades de 1859. Que los vascos habían estado luchando toda su historia por su independencia y que tenían derecho a ser independientes. Esto es algo bastante curioso. La prensa republicana del sexenio agita por la independencia de los vascos cuando no había un solo nacionalista vasco y cuando nadie reclamaba la independencia del País Vasco. Pero a los republicanos les interesaba la independencia del País Vasco porque solamente quitándose de encima al País Vasco, España podía llegar a ser liberal sin problemas. Es decir, podía prescindir del carlismo. Es que se vayan de una vez, que se les dé la independencia y que monten ahí, como decía Galdós en alguno de sus episodios más cáusticos, digamos, que montase ahí la República del Sagrado Corazón, si quería, a imitación de las reducciones jesuíticas del Paraguay y estas cosas. Es decir, hay algo, por tanto, muy curioso en toda esta historia, y es que los vascos en el sexenio democrático aparecen ya como una comunidad, como lo que van a aparecer después, digamos, como una especie de comunidad étnica unida bajo una sola denominación, y al mismo tiempo como una comunidad políticamente incómoda para el liberalismo. Esto es algo que después de la guerra carlista se va a ver con mucha mayor claridad. O sea, cuando los carlistas resultan derrotados por los liberales, entonces aparecerá Sabino Arana, que desde luego no había leído a Shaw, ni había leído tampoco a Navarro Villoslada. A Navarro Villoslada sí,
Navarro Villoslada, al parecer, aunque él decía que no había conseguido terminar nunca un libro, que podía contarse con los dedos de una mano los libros que había conseguido leer por completo, y Amaya o los vascos en el siglo VIII es una novela bastante farragosa, sin embargo, alguien se lo había contado. Porque Amaya o los vascos en el siglo VIII terminaba, digamos, con la fundación del Reino de Navarra y con una expedición de navarros a Asturias para apoyar, digamos, a Pelayo contra los invasores árabes. Bueno, una novela histórica, obviamente, con todas las concesiones que se quieran a la ficción. Entonces, Sabino Arana tiene un poema juvenil muy malo, desde luego, que se llama La bandera de Vizcaya en Asturias, y que habla de esta supuesta expedición de vascos, de Navarra y a Asturias para apoyar, digamos, a don Pelayo, ¿no? Bueno, realmente, digamos, esto es pura fantasía histórica. Él escribe, Sabino Arana, en su origen, varios cuentos o leyendas ficticias basadas en acontecimientos históricos, pero desde luego de contenido fantástico. El primer libro que publica Sabino Arana se llama 4 glorias patrias o Vizcaya por su independencia. Y son 4 leyendas de tono romántico muy intenso acerca de 4 supuestas gestas medievales de los vascos que luchaban por su independencia. Son cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Es la batalla de Ochandiano, que es, digamos, una escaramuza en la época de las guerras civiles de Castilla del siglo XIV, que entonces Sabino Arana lo reinterpreta como una batalla por la independencia, etcétera, 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 ¿no? Bueno, a partir de ese momento, obviamente, digamos, el nacionalismo vasco va a construir su propia mitología, va a construir, digamos, sobre todo una mitología con preferencia, digamos, a la historia, porque en la historia nada demuestra que los vascos hayan sido independientes o que hayan pretendido ser independientes. Los vascos han defendido su privilegio, los carlistas vascos obviamente han defendido los fueros, los liberales vascos también, o sea, también hay un fuerismo liberal. Y es un fuerismo liberal que en el año 69 intenta, en cierto modo, desmarcarse del fuerismo y aparecer como una nueva forma de federalismo. De hecho, sobre todo esto es impulsado por liberales alaveses como Ricardo Becerra de Bengoa, que como todos los liberales importantes, pues termina su vida en Madrid como catedrático del Instituto de San Isidro, ¿no? Uno de los primeros miembros del claustro del Instituto de San Isidro. Fue maestro de Baroja, fue profesor de Baroja. Pero bueno, digamos que hay un intento de hacer compatible los fueros con el liberalismo. Bueno, esto se plantea sobre todo durante la Restauración. Durante la Restauración, parte del liberalismo vasco y navarro entonces intenta deslindar, digamos, el problema del carlismo y la defensa del antiguo régimen y del privilegio de lo que es la defensa del fuero. ¿Es posible una defensa liberal del fuero? Que es lo que se plantean. Bueno, pues algunos de ellos dicen que sí. Lo que pasa es que no pueden probarlo. Hay una famosa conferencia de Unamuno que después se imprime rápidamente en Bilbao y que se llama El espíritu de la raza vasca. Es una conferencia que da Unamuno en el año 1887 en la Sociedad Liberal de Bilbao, en el sitio, y que entonces, digamos, hace una interpretación más que liberal, libertaria incluso del fuero. Pero obviamente ya en esos momentos los liberales bilbaínos que habían hecho, sobre todo, que habían defendido Bilbao, es decir, los liberales y a pie, pues no tienen ningún interés en la defensa de los fueros, por lo menos en el sentido que había el carlismo. Pero sí tienen interés, en principio, en lo que desde 1878 se llama el concierto económico, digamos, el pacto sobre el cupo fiscal que el País Vasco debe pagar, digamos, a la Hacienda Central, y que realmente, digamos, es una operación de Cánovas del Castillo, digamos, una operación de Cánovas
para conseguir, digamos, contentar, digamos, aquellos conservadores vascos que habían estado en contra del carlismo. Digamos, no a los liberales que habían, a los auxiliares que habían defendido Bilbao, sino a los conservadores que eran especialmente importantes, el peso de los liberales, perdón, de los conservadores, más que en Vizcaya, en Guipúzcoa. En Guipúzcoa había un grupo canovista muy fuerte. Y entonces Cánovas lo que pretende con el sistema de concierto económico es una reintegración foral, una especie de devolución de los fueros, pero ya muy concreta, digamos, una devolución de los fueros circunscrita a la política fiscal exclusivamente, no a otra cosa. Y eso tiene una aceptación importante en esos momentos de una primera industrialización del País Vasco. Supone, digamos, la posibilidad de iniciar una época proteccionista que venía muy bien, digamos, para el desarrollo de esa primera industrialización vasca, y por tanto un buen número de los liberales de tendencia más conservadora, digamos, suscriben, por supuesto, los conciertos económicos. Bien, en términos muy generales, no sé si me estoy extendiendo demasiado. Está siendo muy interesante, puede ser. Sí, en términos muy generales yo diría que en esto consiste fundamentalmente el marco histórico que explica un poco, digamos, lo que está sucediendo en estos momentos. Y me voy a referir a lo que sucede en esta semana solamente, es decir, la propuesta del programa, digamos, 2023 del gobierno de Sánchez, que se reduce, por lo que hemos podido saber, a 3 puntos exclusivamente, ¿no? Es decir, primero, al llevar a los ministerios al campo. No sé cómo lo va a hacer, pero me parece de todas formas... Discusión. Sí, me parece una propuesta interesante, ¿no? Pues, si apareciera un sabio faetón como en el Quijote, que se llevase Moncloa entero a la isla de La Palma, por ejemplo, pues podría ser una cosa divertida, pero no creo que caiga esa China. La segunda es el terminar con la prostitución, cosa que ya se propuso Francisco Franco en su momento y que bueno, pues, sin un éxito, digamos, deslumbrante, ni mucho menos. También tiene su aspecto interesante, ¿no? Es decir, yo creo que, sobre todo, si se consiguen criminalizar al usuario, digamos, o al cliente, bueno, le tendría medio UGT. Iría directamente al trullo, ¿no? Pero, en fin, a mí, bueno, me trae incluso una especie de prurito de delator, o sea, no tendría ningún inconveniente, digamos. Bueno, pero la tercera, que es la de la federalización de España, o sea, el supuesto, digamos, proyecto federal o de una reforma federal de la Constitución española. Sinceramente yo creo que es el que menos posibilidades tiene de los tres. No solamente porque, bueno, pues el problema de las mayorías para conseguir, digamos, entrar en un proceso de la reforma constitucional, sino porque los nacionalistas vascos nunca han sido federalistas. Los nacionalistas catalanes en su origen sí parten del federalismo. Es decir, el primer nacionalista catalán del que tenemos noticia, es Almiral, Valentí Almiral, viene del federalismo pimargaliano, se hace nacionalista, escribe este libro, Lo nacionalismo, que es el primer texto del nacionalismo catalán, y termina curiosamente en las filas de Lerroux después, o sea, siendo, digamos, un antinacionalista cerval, ¿no? Pero bueno, digamos, ¿por qué no quieren los nacionalistas vascos ser federalistas? Pues porque el federalismo supone una nivelación y supone, digamos, una resignación de muchas de las competencias de, digamos, los estados federales en el Estado central, en el Estado federal. Los nacionalistas vascos nunca han pasado por eso. Además, es todo lo contrario. Es decir, la cultura del nacionalismo vasco no viene del federalismo, sino del carlismo. Aunque hay pequeños grupos federales que también acaban pasándose al nacionalismo vasco, pero como si cabían en un 600, ¿no? En esos momentos. Hay una serie de figuras
que aparecen en la historia del nacionalismo vasco, pero más o menos como curiosidades, ¿no? El médico Francisco Ulacia, que había nacido en Cuba y que, bueno, viene con un poco con ese espíritu progresista de los jóvenes partidarios de los mambises, aunque un sitio seguro como España. Es muy curioso que en el primer retrato de grupo del Batzoki de Bilbao, de los primeros componentes del Partido Nacionalista Vasco, está Sabino Arana en el centro, con una boina y con una especie de traje regional, curioso, pero alrededor aparecen los 12, como 12 apóstoles, digamos, integrantes del primer Partido Nacionalista, y uno aparece con un hippie japa, otro aparece vestido de mambí, con la bandera de los insurrectos cubanos detrás, Ramón Menchaca, y los demás aparecen con puros, fumando habanos para establecer algún tipo de nexo con Cuba en esos momentos, cosa muy curiosa, porque más que menos, digamos, los insurrectos cubanos pues eran liberales o anarquistas, incluso en algún caso, ¿no? Como pasaba en el caso de los insurrectos puertorriqueños, ¿no? Que además con unas conexiones internacionales importantes con los anarquistas, pero no tenían nada, digamos, de esos ese tono confesional de ese primer Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Que se ocupaba mucho más de la coronación de la Virgen de Begoña que de problemas políticos inmediatos, ¿no? De hecho, digamos, esta especie de ambigüedad o claramente, digamos, esta especie de criptocarlismo del nacionalismo vasco, incluso cuando utiliza, digamos, un lenguaje aparentemente liberal, yo creo que ha sido una constante desde el siglo XIX, desde São. São es el que comienza a hablar de constitución vasca para referirse a los fueros. En mi opinión, este personaje vasco-francés, São, que era un agente doble, al servicio tanto de los republicanos como de los legitimistas en Francia, yo creo que en el fondo estaba al servicio de los intereses de del capital ordeansista en esos momentos, que necesitaba, o que le vendría muy bien por lo menos, la existencia de un enorme navío franco anclado en las costas de España, a través del cual introducir contrabando en España. Y para eso el País Vasco independiente vendría al pelo. Pero realmente, claro, eso no tenía en esos momentos nada que hacer. Ahora, desde ese momento, desde São mismo, se impone dentro del lenguaje nacionalista esta especie de ambigüedad o de recubrimiento, de camuflaje de los conceptos tradicionales de antiguo régimen con un léxico liberal. Se sigue hablando de la Constitución del pueblo vasco, es decir, ¿por qué en el periodo constituyente los nacionalistas vascos no apoyan la Constitución en ningún momento? No la votan. Tampoco están en contra de ellos, porque han conseguido meter la disposición adicional primera. No, pero por principio. ¿Por qué? Digamos, porque nosotros ya tenemos nuestra Constitución. Pero es una Constitución liberal. No, es nuestra Constitución. Y nuestra Constitución, que es los derechos históricos. Si los derechos históricos se reconocen, los derechos históricos obviamente, digamos, es un concepto que de liberal tiene muy poco, pero bueno, pues están ahí y juegan con esta ambigüedad. Yo creo que de ahí no saldremos, o sea que seguimos en plena ambigüedad en estos momentos y que irá creciendo en los próximos meses. Sobre todo se plantearán algunas cosas interesantes, o sea, el abandono por Aitor Esteban, que fue alumno mío, por cierto, el otro día del Congreso, con cara de pocos amigos, después del asunto del debate el microdebate sobre el federalismo, responde a esto. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco está muy descontento, digamos, con esta especie de tendencia federal de estos. Y hay algo que a mí me alarma mucho más, y es la intervención de Otegi. La intervención de Otegi es una intervención aparentemente cursi, como es todo lo que hace Otegi últimamente, pero aparentemente sentimental, humanitaria, etcétera, pero lo que deja muy claro es que, bueno, es decir, sentimos muchísimo el dolor causado a las víctimas, no se sabe por qué, no dice que no lo ha causado, ¿no? Que han recibido, dice. Esto no debía haber pasado nunca, pero ha pasado.
tácitamente esto supone decir, ojo, que puede volver a pasar. Es decir, el nacionalismo vasco siempre tiene, digamos, tiene como reserva, digamos, una amenaza. Es decir, lo expresó perfectamente en el año 86 José Antonio Ardanza, el lehendakari. Dijo, mientras no se respeten totalmente los derechos del pueblo vasco, digamos, España tendrá un problema con los vascos, ¿no? Entonces, es una actitud, diríamos, un poco de chantaje, ¿no? Un poco de chantaje, no de chantaje, claramente, pero en esas estamos, ¿no? Y yo creo que es importante, en ese sentido, pues, entender qué es lo que pasa realmente, ¿no? Es decir, yo creo que se ha acometido, por ejemplo, la resistencia frente al nacionalismo, que ha sido una resistencia ejemplar en muchos casos, etcétera, pero desde unos presupuestos un tanto equivocados. Es decir, no se trata de defender la Constitución contra los que atacan la Constitución. Digamos, el Partido Nacionalista Vasco necesita la Constitución. Esto es otra cosa. Pero entender realmente que lo que quería el nacionalismo vasco no era la independencia, sino, digamos, la consolidación del privilegio, esto es lo que no se ha entendido. Esto es lo que creo que no se ha entendido, y sobre todo la hegemonía del nacionalismo vasco. Es decir, es hacer una limpieza étnica en el país, su capa de limpieza ideológica, ¿no? Digamos. Y eso lo han conseguido. Y eso lo han conseguido y digamos, y permanece, digamos, esa especie de horizonte amenazador. Y bueno, hasta aquí puedo... Pues muchas gracias, John, ha sido muy interesante. La verdad es que nos has abierto, para mí, muchos campos que eran ignotos en esta cuestión del nacionalismo vasco en relación a la Constitución, en relación a... En ese sentido yo creo ¿no? que se diferencia mucho del actual independentismo catalán. Yo creo que además los nacionalistas vascos están encantadísimos de haber descubierto que los nacionalistas catalanes son mucho más tontos que ellos, o sea que se han metido, digamos, en un verdadero follón, digamos, que se lo podían haber evitado. Es decir, prácticamente lo que les están diciendo es, pero ¿cómo hacéis esto si os habéis creído lo que nosotros decíamos? Sí. No, hace poco me preguntaba un amigo mío del Partido Popular, que está prácticamente en desaparición técnica en el País Vasco, preguntaba cómo podían volver a recuperar un espacio político actualmente en el País Vasco. Y yo decía, pues poneros a defender la independencia de Euskadi. Aquí no la va a defender otros que vosotros. En este Vamos a abrir un turno de preguntas. Tacho, una luego vez Javier. A los derechos históricos. La disposición adicional primera, si dijera lo que dicen que dice, sería la misma, sería adicional, sería disposición derogatoria de la Constitución. Claro. Si dicen lo que dice, sí. Desde luego toda la Constitución sobra, ¿no? Pero ya sabes que en la edición oficial de la Constitución, la primera, en euskera, que es una edición oficial del Estado español, de la Constitución, en la lengua propia, diríamos, ¿no? de los vascos, el último artículo dice esta ley deja sin efecto todas las leyes anteriores, o todas las disposiciones anteriores de la propia Constitución. Es decir, el último artículo es una traducción torticera del último artículo de la Constitución, donde dice, bueno, esta Constitución deja sin efecto todas las leyes de este rango anteriores. Se deroga la del 39. Exactamente, el Foro de los Españoles y todo esto. Sí. Pero no el contenido de la Constitución española, es que la versión euskérica, es el último artículo, deja sin contenido, deja sin efecto todas las leyes, digamos, contenidas en la Constitución del 78 en euskera. Es una broma, pero bueno. Lo que quería decirte primero, que si eso fuera posible, sí. si dijera lo que dice, desde luego sería una disposición derogatoria. Sí. El Terría lo clavó, como casi siempre hacía el Terría. Sí. Digo, es una disposición inespecífica, es decir, que no pertenece a ninguna especie.
Claro. no dice nada y que no quiere decir nada. Porque habla de algo que además no existe, o sea, quiero decir que son los mitos. Pelayo más, también, y hay otros constitucionalistas Sí, que sí. dicen que eso no es nada. Por lo tanto, de la nada, ahí solo ha sido Miguel Herrero, Rodríguez de Miñón, Efectivamente. que estuvo en una tradición objetiva, no solo a España, sino al derecho español y a la razón, al sentido común, Sí. y a la lógica, a todo. Es que no tenía ni pies ni cabeza. Yo esto lo hablé con Eduardo García Enterría y con Paco Tomás y Valiente bastantes veces. O sea, creo que es la constitucionalización de un mito, que es algo que no tiene... No tiene ningún efecto, y por lo que no tiene ningún efecto, Por eso no debiera tener ningún efecto. No debiera tener ningún efecto, pero lo tiene. Y ese es el problema, que está teniendo efectos, por ejemplo, el concierto económico, que es una Sí. estafa histórica y económica. Y además se hace por un procedimiento, se negocia con el gobierno autónomo y no con las diputaciones, que era como se negociaba anteriormente. Es que si el Estatuto de Autonomía lo tomamos en serio y aceptamos que hay fueros, porque las diputaciones se llaman diputaciones Forales. Diputaciones, ¿no? Si hay fueros, es que hay un fuero, no sabemos cuál, pero hay un fuero, porque se llaman Sí. diputaciones forales. El Estatuto es contrafuero. Por supuesto. Es contrafuero, el estatuto es lo contrario. El estatuto es el desarrollo de la Constitución española, lo mismo que en Murcia y en Logroño y tal, Sí, sí. por algunas trampas que hacen. Pero su fundamento jurídico es la Constitución. La historia no da un solo... En la época del plan Ibarretxe, yo estaba era entonces director del Instituto Cervantes. O sea, que estaba equiparado a subsecretario de Exteriores, entonces, en caso. Pero cené con Aznar varias ocasiones en esos momentos. Le dije, oye, ¿por qué no probamos a hacer una cosa que tiene visos de viabilidad? Que es decir, aplicamos el 155, aplicas el 155, pero sin quedarte con las competencias en el Estado, las devuelves a las diputaciones. Con lo cual, digamos, la cosa se iba a complicar muchísimo para los nacionalistas vascos, porque en esos momentos la Diputación de Álava, por ejemplo, estaba en manos del Partido Popular. Pero Aznar no quiso hacerlo, dijo que lo veía muy complicado y que era un problema de... El concierto económico lo cobra sustancialmente el gobierno. El gobierno, claro. Que se hace en el estatuto, no en la Constitución. Claro, claro. En el estatuto se hace como si fuera un territorio foral. Sí, sí, sí. Que es el foral de los forales. Bueno, Sí. es una locura que no hay por dónde cogerlo. Más que el miedo ha hecho que se haya tragado por todo. Sí. No, totalmente de acuerdo. No hay otra explicación. Javier Borrego. Muchas gracias por la conferencia, he aprendido un montón. Le quiero hacer dos preguntas muy concretas y me gustaría conocer más que la opinión. La primera, semejanzas y diferencias entre el PNV y Bildu. Y la segunda, yo no me quiero remontar al papel de la Iglesia históricamente, etcétera. La Iglesia actual vasca, figuras como Iceta, etcétera, que juegan algo o han desaparecido del mapa vasco. Iceta ha desaparecido porque está de arzobispo de Burgos, o sea que no... Yo estuve en Burgos empiezo por el final. Estuve en Burgos hace 4 meses, porque estuve en uno de estos foros por la Concordia, del 8º centenario de la catedral, y entonces es curioso porque estaba la gerente de la catedral, es una antigua alumna mía, guipuzcoana, y vascohablante. Entonces dijo, mira, mañana viene el obispo de Bilbao, el nuevo obispo de Bilbao, con unos amigos suyos ecuatorianos que están haciendo el Camino de Santiago, a visitar la catedral. ¿Queréis visitar la catedral juntos? Y dije, bueno, encantado, en absoluto. Me pareció muy bien, y entonces a las 8 de la mañana estuve allí con Joseba Segura, al que no conocía, el nuevo obispo de Bilbao, y hicimos además una cosa muy divertida, que es la visita a la catedral hablando en vascuence entre nosotros, entre los tres. Y yo tenía un interés especial en ver yo, y que viese también el obispo, la capilla de Santana, la capilla de los condestables de Castilla, los Fernández de Velasco, donde está un magnífico retablo que es el árbol de Jesé, es decir, el árbol genealógico de Jesús, y fuimos a verlo. Entonces el árbol genealógico le dejó, digamos, bastante deslumbrado. Yo no lo había visto hasta entonces, yo no me explicaba por qué. Me dijo, oye, pero ¿por qué están en el centro del árbol de Jesé?
ahí están Santana dándole las manos a la Virgen, ¿no? Al principio él decía, no, es Santa Isabel. Y dice, no, no, es Santana. Santana está dándolo. Y dije, pues muy sencillo, es decir, Santana es la heredera legítima de David. Es decir, está dando, por tanto, digamos, dando simbólicamente, digamos, el legado de la herencia legítima a la Virgen. Y con un poco de retintín le dije, mira, todo realmente esto se limita a un problema carlista, esto es legitimismo. O sea, que la dinastía davídica ha sido destronada por los asmoneos, entonces el rey legítimo es Jesús. Entonces el que viene de familia carlista se quedó un poco así, sí, pues claro, digamos, en el fondo todo consiste en esto, ¿no? Pero, no, todo no, pero vamos, eso sí. Y entonces es muy curioso porque realmente la nueva jerarquía, digamos, en el País Vasco no tiene unas connotaciones nacionalistas. Ni Munilla en Guipúzcoa, ni Segura, ni Sebastián en Navarra, ni, bueno, obviamente, Segura no es nacionalista. Segura, digamos, es vasquista, que es otra cosa distinta, que él tampoco sabe muy claramente qué es lo que es. Pero obviamente no es un Uriarte, digamos, ni es un Setién. O sea que quiero decir, está cambiando. ¿Por qué? Porque bueno, la política de la conferencia episcopal será todo lo discutible que quieras, etcétera, etcétera, pero no está, digamos, haciendo concesiones a los nacionalistas porque ha visto el peligro que supone eso. Y el peligro ha sido muy, muy evidente, que es una descristianización y una secularización aceleradísima del País Vasco. Munilla procede de los grupos esos baltasarianos, está más o menos vinculado con Comunión y Liberación, etcétera. De nacionalista no tiene nada, y Z no tiene nada de nacionalista. Son vascohablantes, y esto es importante. Y en ese sentido yo creo que ha habido, digamos, un esfuerzo por desvincular lo más posible lo que es la jerarquía. Hombre, digamos, ha habido casos espectaculares últimamente, es decir, Iñaki Arteta, que es un director de cine hace poco, hizo un documental magnífico que se llama El silencio, o Bajo el silencio, y que es un documental sobre, digamos, la omertá, la ley del silencio, como es imposible hablar en el País Vasco en estos momentos de ETA. El único que hablaba de ETA era un cura, era el párroco de Lemona, que ha sido suspendido, digamos, adivinéis por qué, porque era un partidario de ETA. Pero debe ser el único caso, digamos, que queda que abiertamente se atreve a hablar de esto, ¿no? Y en ese sentido ha sido bastante drástico, no Z, sino Segura. O sea, que no es que esté defendiendo, digamos, pero... ¿Cuál? La primera pregunta. La pregunta era la Bildu y, bueno, diferencias, pues diferencias claras. Bildu viene de ETA. ETA no ha tenido una relación orgánica con el Partido Nacionalista Vasco. ETA procede de una fracción del Partido Nacionalista Vasco que en el exilio estaba, digamos, claramente enfrentada a la dirección del Partido Nacionalista Vasco en el exilio. Era la fracción que se llama de los aberrianos o de Yagui-Yagui, que estaba representada fundamentalmente por un personaje que se llamaba Elías Gallastegui, o Eli Gallastegui. Entonces, eran aranistas radicales. Existían, digamos, antes de la Guerra Civil. En la Guerra Civil incluso mandaron un batallón con las milicias vascas, un batallón que se llama Lenagoil, antes morir. Eran aranistas que, digo, se reivindicaban absolutamente y de una forma literal, digamos, la doctrina de Sabino Arana, cualquier cosa que fuera eso, ¿no? Pero eran independentistas. Al contrario, digamos que el Partido Nacionalista Vasco, que ya en la Guerra Civil se vuelve autonomista. Por aquello, la gente de Yagui-Yagui eran conocidos también antes de la Guerra Civil como los irlandeses, y además tenían conexiones, digamos, con el Sinn Féin y con los fenianos irlandeses. Y después de la guerra, digamos, son una serie de personajes del círculo de Elías Gallastegui los que reconstruyen o que construyen ETA.
digamos, de alguna forma. O sea que en sus orígenes no hay una vinculación, sino más bien, digamos, una separación clara entre el PNV y ETA en esos momentos. Ahora bien, ETA desaparece entre el año 69 y el año 72 prácticamente. O sea, hay 3 años donde ETA está absolutamente ausente de la vida española. ¿Por qué? Porque orgánicamente había desaparecido. Es decir, la mayor parte de los militantes de ETA del interior de España, digamos, se pasan al marxismo-leninismo no nacionalista, ¿no? Se pasan a las capillas de la extrema izquierda en esos momentos, maoístas, trotskistas, etcétera, etcétera, pero desaparece, digamos, esa organización independentista, ETA, etcétera, etcétera, y no se vuelve a reconstruir, digamos, hasta el año 72. Y se reconstruye, esa vez sí, en el año 72, con militantes de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, que se escapan al control de su jefe en esos momentos. El jefe de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco es el actual senador Anasagasti. Pero Anasagasti estaba en Venezuela, la gente que quedaba, digamos, en España, en el País Vasco, y hacía de su caponsayo, y de hecho, digamos, un sector de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, que era EGI, Eusko Gaztedi Indarra, la fuerza de la juventud vasca, se convierte en una organización distinta, EGI Batasuna. De hecho, lo de EGI Batasuna tiene bastante que ver con este movimiento, y en el año 72 reconstruyen ETA. Y en ese sentido sí hay ya una presencia de gente que ha tenido por lo menos una militancia juvenil en el Partido Nacionalista Vasco. Pero digamos son jóvenes, y después, a partir de esos momentos, ETA emprende, digamos, un itinerario muy raro y muy complejo y muy turbio también. O sea, van a los campos de entrenamiento en Argelia con el EPLN, aprenden técnicas de terrorismo puro y duro, y se convierte en una organización mucho más profesionalizada desde el punto de vista del terror de lo que había sido en la década de los 60, que eran un montón de estudiantes. Ayer, por cierto, la segunda cadena de televisión española puso a las 12:30, supongo que para que nadie lo viera, digamos, un documental que se llama Traidores, un documental de John Viard, un joven cineasta de Bilbao, donde aparecemos 6 antiguos miembros de ETA de los años 60. Sobre todo es una película dedicada al problema de su padre. Su padre estuvo 8 años en la cárcel por poner un petardo en la bolsa de Bilbao en el año 69. Lo detuvieron en Valladolid, donde estudiaba medicina, y se pasó hasta la amnistía, digamos, en el del 77 en la cárcel. Pero es muy curioso, digamos, a pesar de que todos los que hablamos ahí, yo estuve más bien discreto en ese, ¿no? Diciendo, bueno, no voy a hablar mucho de mí, voy a hablar un poquito más del ambiente. Pero todos estaban con una especie de enorme sentido de culpa de haber participado en ETA, digamos, en esos años, cuando ETA prácticamente no había hecho nada. O sea, hasta el año 68, hasta el encuentro de Echevarrieta con Pardiñas, digamos, ETA había sido una organización incluso mucho menos destructiva que otras organizaciones de la extrema izquierda. Por ejemplo, en los últimos años ha habido una especie de mito que ya se ha derrumbado gracias a Rogelio Alonso y otros cuantos investigadores, que es que la primera víctima de ETA es una niña que muere en la estación de Amara el año 61 por una bomba que estalla en la estación de Amara, una niña que se llama Begoña Urroz, cuyos padres iban a viajar, estalla una bomba que ve en la consigna y se acabó. Yo desde el primer momento, cuando empieza a correr, digamos, esta idea, dije, no fue ETA. Digamos, esto fue el directorio libertario ibérico, la gente de Alberola, eran los anarquistas que estaban intentando atentar en San Sebastián como fuera, y contra Franco. Incluso había un proyecto de bombardear a Aiete, una avioneta desde Francia en el momento en que Franco estuviera allí, ¿no? Entonces, digamos, ETA empieza, digamos, a meterse en el mundo del terrorismo, yo creo que de una forma incluso bastante aleatoria. Digamos, el encuentro de Echevarrieta con Pardiñas en la carretera no era nada planificado, pero ahí se pasa la línea. Entonces, a partir de esos momentos, claro, da tanto miedo que en esos momentos a la gente que estaba en ETA dice, no, vamos a salir de esto porque es una locura. Entonces,
Pacho Unzueta, que fue jefe de opinión del País, director de opinión del País durante bastante tiempo, está ya jubilado hace tiempo, pero que fue un dirigente de ETA de los 60 de la Quinta Asamblea, decía, salimos a través del marxismo-leninismo, del nacionalismo terrorista, que es un túnel espantoso y lleno de porquería, digamos, pero por lo menos salimos del nacionalismo y salimos del terrorismo gracias a eso, ¿no? Entonces, lo que aparece, digamos, es una nueva ETA reconstruida en los 70, en la que, bueno, siempre Ana Sagasti ha dicho, no hemos tenido nada que ver con esto. No, que se te escaparon a ti, o sea, quiero decir, eso es una cosa bastante evidente. Mapi Moratier. Yo quería una pregunta muy breve. Has nombrado a Baroja y a Unamuno. ¿Baroja y Unamuno hablaban en euskera, escribían en euskera o no? Unamuno sí, Unamuno aprendió euskera, era lo que se llama un euskaldun berri. Aprendió euskera de joven. Unamuno tuvo una fase ultrafuerista. No llegó al nacionalismo, pero hay una carta de Unamuno muy interesante de 1916 a Alfonso Reyes, que estaba entonces en la Embajada de México en España, el escritor mexicano, y que le había pedido a Unamuno, digamos, alguna bibliografía sobre el nacionalismo vasco. Y Unamuno le dice, bueno, realmente, digamos, yo solamente conozco la fase anterior a Sabino Arana. Dice, donde era un nacionalismo todavía muy difuso. Dice, entonces yo era parte de ese nacionalismo y entre los nacionalistas actuales eso se conoce y además se me respeta. Por eso le dice en la carta a Alfonso Reyes. Dice, y todavía cuando yo era esto, y aprendí euskera, dice, Sabino Arana, que era de su edad, estaba encerrado en su casa de Abando, dando vueltas a las consecuencias de la anexión de Abando, de su pueblo, a Bilbao. ¿Por qué? Digamos, porque sus padres y sus abuelos habían sido alcaldes de Abando, y él no iba a ser ya alcalde de Abando, se le había acabado, ¿no? Solución política. Entonces, para conseguir la desanexión de Abando a Bilbao, decía Unamuno, Sabino Arana eligió un camino bastante tortuoso, que decía hacer previamente independiente a Vizcaya para después poder llegar a ser alcalde de su pueblo, ¿no? En el fondo. Y él sí hablaba en euskera. Baroja escribió varios poemas en euskera y tiene un poema en prosa largo que se llama Agur arbola bedeinkatua, salve árbol bendito. Es una especie de poema en prosa dedicado al árbol de Guernica. Y después tiene varios villancicos navideños escritos en vasco. Pero bueno, será un divertimento, es un amuno, ¿no? Hay una anécdota muy famosa que contaba el padre de José María de Areilza, el doctor Areilza, que era amigo de Unamuno de juventud, que Unamuno cuando estaba de rector en Salamanca solía venir a Bilbao y hacer comilonas, digamos, con los amigos en el monte y excursiones. Y cuenta Enrique Areilza que una vez fueron a la zona de Arratia, una zona montañosa y muy campesina del Riñón de Vizcaya, y que fueron Unamuno, él y otros cuantos amigos. Y entonces le escribe, yo creo que le escribe a Jiménez y Undain o alguno de estos y le dice, el rector estuvo espantoso, digamos, esta última excursión, se pegó a un pastor de Dima, y empezó a hablar en euskera con él y fue hablando en euskera con él todo el camino. Y de repente le vimos agitadísimo, Unamuno, y pegando gritos y haciendo aspavientos y enfureciéndose. ¿Por qué se enfurecía? Digamos, porque el pastor le había dicho que él sabía escribir en euskera porque había un maestro que les enseñaba a escribir. Entonces Unamuno decía, ¿pero cómo es esto? Esto va contra la civilización y tal, ¿no? Empezó a gritar así en euskera. O sea, que él hablaba en euskera, escribía en euskera, pero obviamente no eligió seguir, digamos, como escritor en euskera, ni mucho menos. Baroja es otro caso distinto. Es decir, Baroja hablaba, chapurreaba, diríamos, lo que se llama el euskera cosquero o el vasco de San Sebastián. San Sebastián es una ciudad muy curiosa porque, digamos, desde el siglo XIX es como la segunda capital de España, pero la capital de verano. La corte iba en pleno, digamos, a San Sebastián, terminaba el verano, se volvían a Madrid y quedaba en San Sebastián, digamos, la menestralía, digamos, la gente que estaba al servicio de los veraneantes, fundamentalmente.
Por eso San Sebastián es una ciudad de confiteros, cocineros y cosas de este tipo. El servicio, claro. Entonces, claro, los Baroja tenían ahí su imprenta y tal, y Serafín Baroja, el padre de Baroja, pues era un ingeniero de minas que iba, venía, etcétera. Y Baroja tenía pues estas tías suyas, las Goñi, que vivían en el puerto de San Sebastián, y esa era una zona donde se hablaba el vascuence cosquero, es decir, una especie de euskera urbano, muy curioso, porque hay una serie de movimientos teatrales en el San Sebastián del 19. Yo creo que San Sebastián, en definitiva los vascos, incluso pudieron ser un invento de Isabel II y de Eugenia Montijo, ¿no? O sea, se iban ahí a veranear, como el verano era muy largo, una iba a Biarritz, otra iba a San Sebastián, y tenían que, en fin, divertirse de alguna forma. Entonces, bueno, pues hacían eso, regatas, partidos de pelota, todo esto viene un poquito de esa época. Entonces, Baroja hablaba en el euskera cosquero, no chapurreaba en el euskera cosquero. Eso es lo que me contaba a mí Julio Caro Baroja y Pío Caro Baroja, que obviamente, y cantaban mucho. Les gustaba a Baroja mucho cantar las canciones de Vilins, eran canciones curiosamente liberales de San Sebastián. O sea, Vilins lo mató una bomba carlista, era una especie de bardo local de San Sebastián, con mucha canción amorosa, un poco pícara y cosas de estas, pero que cantaba en vasco y componía en vasco. Es un típico caso de... Y el que no hablaba en vasco era Sabino Arana. Obviamente de eso se trata. Tampoco escribía. Tampoco escribía. Manolo Pino, quiere hacer una pregunta. Voy a felicitar al conferenciante por la magnífica conferencia que nos ha dado esta tarde, y quería preguntarles una cosa política. ¿La alianza de Bildu hoy con el Partido Socialista es solamente numérica o tiene más recorrido y más calado, pensando en algún día con Podemos sacar del gobierno al PNV? No creo. O sea, quiero decir, Bildu ve a Podemos como una especie de excrecencia española rara en el País Vasco. Le interesa que esté en el gobierno en Madrid, eso lo dijo Tegui el otro día, ¿no? Dijo, ya en petit comité, o sea, después de decir esto, dijo, no, lo que queremos es que se perpetúen en el gobierno, la coalición, del Partido Socialista y Podemos, porque eso nos conviene. Eso nos conviene, y por tanto, digamos, apoyaremos los presupuestos y demás por esto, porque podemos sacar, el objetivo es sacar a los presos de la cárcel, que además sería un tantazo para nosotros, porque es algo que el PNV no ha conseguido. Si conseguimos, digamos, llegar a un pacto para sacar a estos 200 presos, podemos volver a suscitar una corriente de simpatía hacia nosotros, cosa que evidentemente al Partido Nacionalista Vasco le ha sentado muy mal, ¿no? Entonces, la coyuntura, yo creo que la intervención final fue la ministra de Justicia, la que en el debate, en la comparecencia, toma la palabra al final y ataca a Bildu, se levanta y dice, no estaremos con vosotros hasta que pidáis perdón. Bueno, se hace el paripé retórico, pero era un intento precisamente de decir, no vamos a entrar en este juego. Lo que vayan a hacer, como dijo Pablo Casado, es otra cosa. Pero de momento, digamos, lo que ellos se han manifestado en ese sentido es decir, que no apoyarán a Bildu. Yo supongo que sí, o sea, creo que ya está hecho todo. Todo el pescado está vendido, o sea, quiero decir, las competencias penitenciarias ya están en manos del gobierno vasco. Entonces, bueno, pues lo sacarán de la cárcel como sea, o sea, harán sus terceros grados, sus permisos penitenciarios, etcétera, ¿no? O sea, en el fondo se trata de hacer, digamos, cosas mucho más pragmáticas que de principios, ¿no? Eso es una constante, por otra parte, de lo que fue la política española del antiguo régimen, desde el siglo XVII en adelante, que fue el tacitismo, ¿no? Es decir, haz todas las chapuzas que tengas que hacer, pero no lo cuentes, frente al maquiavelismo, que lo que hacía era más o menos justificar y razonar sus propuestas. Los tacitistas hacen y no gracian. Bueno, es decir, hay una serie de teóricos
tiene mucho que ver, yo creo, con una política muy ligada en su momento, digamos, a la Iglesia de la Compañía de Jesús en el País Vasco, ¿no? Durante el antiguo régimen, que es esto. Yo he estado ahora mirando, digamos, cosas de comienzos del siglo XX sobre los conflictos políticos en el País Vasco y, digamos, lo que es un poco la derecha tradicionalista en el País Vasco, que incluye también a los nacionalistas en esos momentos. Hay bastantes comportamientos tacitistas, ¿no? O sea, incluso hay comportamientos tacitistas muy curiosos. O sea, hay unos conflictos en el Bilbao de 1903 donde dan tiros en la calle, andan a tiros entre los carlistas, los republicanos y los socialistas, por otro lado, y hablan de una peregrinación a Begoña, la iglesia de Begoña, presidida por un diputado en las Cortes Generales, que se llamaba José de Urquijo. Y no dice de qué partido es este diputado. Es un tradicionalista, es un carlista. Pero callan, porque, bueno, es decir, este tipo de ocultamiento curioso, y el mundo de los sobreentendidos. Es muy difícil, digamos, en el País Vasco saber de qué van las cosas cuando se discute en la calle, digamos, porque es un país muy pequeñito, donde hay mucho sobreentendido. El mayor maestro del understatement, del sobreentendido que yo he conocido, ha sido Arzayus. Arzayus decía: nosotros siempre defenderemos lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? A ti te voy a decir lo que es lo nuestro. Yo ya sé bien lo que es lo nuestro. Los nuestros sabemos muy bien lo que es lo nuestro. Era gallego, ¿sí? No, es mucho más. Es decir, es mucho más. Vamos a ver. Los vascos tienen dos grandes inventos, dos grandes aportaciones a la cultura universal. Uno es la Compañía de Jesús, indiscutiblemente, y otro es el mus, que es un juego en el que vas de farol. Finalmente, se trata de jugar sin ver las cartas. Se trata de intimidar al enemigo, ir de farol, en definitiva. Gran parte de la política del nacionalismo ha sido ir de farol. Lo que pasa es que han contado para eso, digamos, con la perplejidad, el desconocimiento y el estupor de los españoles no vascos. Bueno, hay un misterio vasco. Cuando Caro Baroja, cuando hablaban del misterio vasco, don Julio decía: ¿qué es el misterio vasco? Sí, pues una lengua secreta y tal. Decía: eso sí, porque era una lengua de los secretarios, de los austrias. Era la lengua en la que se entendían, digamos, los secretarios vascongados de los austrias para que no les entendiesen los secretarios castellanos, ¿no? Pero no había más misterio, ¿no? O sea, no. Bueno, vamos a dejar a Antonio Cosano que haga la última pregunta, y porque ya tenemos que liderar a... Sí. Una pregunta que a muchos nos viene a la mente es: ¿cuáles son las últimas aspiraciones que tiene el Partido Nacionalista Vasco? Porque si no son federalistas, porque los fines todos ponen a todas las regiones al mismo nivel, todos los estados al mismo nivel, y lo que quieren son privilegios, los privilegios que ahora Arzayus, en una declaración que hizo recientemente, diciendo: queremos volver a los fueros con anterioridad, esos privilegios con anterioridad a 1839. Sí, pero eso lo han dicho siempre. Son esos, pues, las fronteras interiores, las aduanas interiores. No, pero bueno, nunca lo de las aduanas interiores ya no lo cuestionan, ¿no? Y lo de no hacer la mili, tampoco nadie hace la mili en estos momentos. O sea, que decir, no, vamos a ver, el Partido Nacionalista Vasco vive en estos momentos en el mejor de los mundos posibles. Yo creo que están haciendo novenas secretas a la Virgen de Begoña diciendo que se quede todo como está. O sea, quiero decir, nada, pero obviamente las cosas evolucionarán, no por ellos, sino habrá movimientos en otros sectores. Ya están alarmados con Bildu, etcétera, pero la situación ideal es no moverse demasiado de aquí. Incluso, digamos, asumir solamente aquellas competencias que les puedan ser beneficiosas. Nunca he hecho una reclamación total de las competencias previstas en el estatuto. ¿Por qué? Porque había algunas que eran francamente incómodas y además no viables. Garaycoechea se negó a las transferencias policiales durante mucho tiempo. Al mismo tiempo que estaba reclamando la retirada de las fuerzas de seguridad estatales del País Vasco, él, digamos, se negaba a admitir, digamos, la transferencia de la Ertzaintza y de las competencias en materia antiterrorista de la Ertzaintza. Él quería, obviamente la situación era muy cómoda, caían guardias civiles,
los ertzaintzas eran chicos de aquí, y eso se les ponía más o menos a salvo de la cuestión. Eso al final se hizo insostenible, porque bueno, pues la misma dinámica del nacionalismo vasco llevó, digamos, a la salida de la Policía Nacional y de la Guardia Civil del País Vasco, ¿no? Pero, digamos, el Partido Nacionalista Vasco no... he tenido ahora en Bilbao, digamos, una discusión con unos amigos míos y dice, pero esto no puede ser así eternamente, habrá algún momento en que el independentismo se disparará desde dentro del País Vasco. Esto no lo creo, no lo creo. O sea, creo que esta situación es magnífica para ellos. Somos la nación foral, que dice Urkullu. Somos la nación foral, que quiere decir que nosotros somos aquella parte de España que tiene fueros, el resto no tiene fueros. ¿Qué son los fueros? Los fueros son la disposición adicional primera, es decir, lo que reclamemos como fueros o como derechos históricos. Bueno, pues muchas gracias.